Bueno, muy buenas noches a todos. Damos inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Les recuerdo que estamos trabajando el comentario del seminario 7 de Lacan. Para hoy corresponde la lección del 10 de febrero de 1960, que es la lección 11 del seminario, que es titulada El amor cortés en anamorfosis. Hoy nos acompaña como enseñante Juan Manuel López del Foro de Pereira. Y bueno, yo voy a acompañar a Juan Manuel un poco pues como en la moderación y en la conversación del espacio que además pues esperamos compartir pues con los demás. Comenzaremos entonces con el trabajo que trae Juan Manuel preparado para hoy y en un segundo momento abriremos pues como el espacio para la conversación entre todos. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias a ti pues por hacerte cargo de esta lección y gracias pues a los que nos acompañan en esta noche. Te doy la palabra. Gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Bueno, entonces voy a compartir Te la oigo pantalla. muy lejos. ¿Seré solo yo o serán los demás también? No se escucha. Buenas noches. ¿No me escuchan? No. Muy bajito. Mm, ¿Me escuchan mejor o peor? Se te escucha un poco mejor, pero todavía te escuchas lejos y Sí, como si estuvieras... ok, disculpen, voy a hacer un cambio de pronto con los audífonos, voy a cambiar por otro, a ver si de pronto mejor. Dale. ¿Texto? ¿Sí o lo amplío más de tamaño? Yo lo veo bien, no sé. Sí. Entonces puedo iniciar. Entonces, como Juliana hizo una introducción, yo les voy a presentar mi comentario sobre la clase del 10 de febrero de 1960, que hace parte del Seminario 7 y que, y bueno, que es titulada El amor cortés en anamorfosis. Voy igual a medida que voy leyendo, de pronto haciendo algunas puntualizaciones que pueden haber quedado fuera del texto y que considero que pertinentes para la discusión posterior. Entonces, antes de iniciar propiamente con el contenido de la clase, quiero hacer un breve recorrido por lo abordado por Lacan sobre la sublimación en el apartado del seminario concerniente al tema, las 4 clases previas a este, con el fin de puntualizar algunos asuntos que quiero retomar y desarrollar más adelante. En este sentido, luego de que Freud nos dejara esperando una obra que precisara el concepto de sublimación o que incluso se planteara que posiblemente dicha obra fue una de las destruidas por los nazis en la persecución intelectual realizada a la producción académica de los judíos y que asimismo algunos prosfudianos hicieran tergiversaciones sobre lo dicho por él. Jacques Lacan, en su seminario 7, dedica 6 clases para retomar, precisar y conceptualizar con mayor detalle el asunto de la sublimación. Entonces, este asunto de la tergiversación de los postfreudianos será un asunto que él abordará en esta clase en uno de sus apartados. En la primera clase, Lacan, siguiendo el hilo de su seminario, trae el concepto de sublimación para abordar la cuestión de la ética en psicoanálisis, estudiando la relación entre ella, el ideal del yo y la conciencia moral, en la medida que se vincula con un objeto de utilidad social. Por otra parte, la sublimación reafirma la plasticidad funcional, en que Lacan deja en claro que no toda sublimación es posible en el sujeto. Algo de él no puede ser sublimado y debe ser satisfecho directamente. Luego de esto, Lacan marca una diferencia entre la cosa y el objeto, resaltando que la primera se relaciona con el deseo y las exigencias sociales. Sin embargo, Lacan plantea que la sublimación eleva un objeto a la dignidad de cosa, proponiendo como un primer objeto el objeto de la colección,
donde una cajetilla de cigarrillos puede convertirse, por la organización y el valor significante, en una cosa que trascienda simbólicamente y haga de causa del deseo. A partir de lo anterior, Lacan habla de la sublimación junto a la perversión como formas de relacionarse con el deseo. En el tercer capítulo, Lacan retoma la definición que da sobre la sublimación en contraparte de los planteamientos de Melanie Kell. A diferencia de lo que piensan los kleinianos, el objeto, que es elevado a cosa, no tiene que ver con la cosa. Es decir, al padecer del significante y mediar la relación con lo real, una cosa solo puede ser representada por otra cosa. O en términos del propio Lacan, la otra cosa es esencialmente la cosa. Esto también puede entenderse como la cosa es al tiempo la no cosa. Luego de esto, Lacan, en la cuarta clase, menciona que la sublimación, en su dimensión creadora, siempre hace algo con el vacío, el agujero. En relación a esto, Lacan diferencia la postura del sujeto ante el vacío a partir de tres formas históricas de relación con él. En el arte hay una organización alrededor del vacío y se reprime la cosa. En la religión se evita el vacío, se le respeta en nombre de una deidad y un dogma. Y en la ciencia se niega el vacío, se rechaza a nivel simbólico, en tanto se busca un ideal de saber absoluto. Teniendo en cuenta lo hasta acá abordado, ahora doy paso al comentario de la quinta clase de este apartado del seminario, denominada El amor cortés en la anamorfosis. En ella, Lacan, siguiendo su elaboración de la clase anterior sobre la creación a partir del vacío, en el arte primitivo de las cavernas, ubica la figura del emplazamiento, no en su acepción jurídica, sino en su referencia a la ubicación de algo en el espacio, como una referencia clara a eso que parece ir más allá de lo sagrado de la creación. La cosa, lo real, el das Ding. Lo cual indica un asunto que parece ir en contravía de las elaboraciones de su época sobre el arte o la conquista del vacío. Por el contrario, para Lacan, el arte es una conquista del vacío. Entonces, acá yo quiero mencionar que voy dejando algunas preguntas que en la medida en que iba construyendo el texto, me parece interesante que se pudieran abordar después en la conversación, luego de que finalice la lectura. Entonces, acá dejo una primera pregunta. ¿Esto es lo que hace que el arte sea sublimatorio y eleve los objetos a la dignidad de la cosa? Lo anterior, y a propósito del título, lleva a Lacan a volver sobre el hecho de que la anamorfosis cambia la forma en que se pensaba el arte en el siglo XV y XVI, ya que, a partir de la aparición de las leyes de la perspectiva, el arte intenta organizar y bordear el vacío, haciendo de la pintura y la arquitectura formas de dominación de ello. En relación a esto, quiero detenerme, bueno, acá hago también como una acotación que me parece importante. Si bien uno hace evidente que Lacan en cada una de esas clases y sus seminarios trae múltiples referencias de otros autores, referencias históricas, filosóficas, bueno, de diferencia de índole, algo que me pareció muy interesante de este capítulo, de esta clase en particular, es que lo siento, incluso de las lecturas que he hecho de otros seminarios, que esta clase en particular está muy llena de referencias. Entonces van a notar que en lo largo de mi comentario intento ir precisamente a algunas de estas referencias. No las abordé todas, quise hacerlo, pero sentía que ya el comentario se iba a extender más de lo necesario, entonces aquí hago varios paréntesis a lo largo del desarrollo. Entonces, continúo. En relación a esto, quiero detenerme un momento sobre el fenómeno de la anamorfosis, el cual puede definirse como imagen deforme, representación grotesca descrita en una superficie plano curva, pero que, vista a cierta distancia y bajo ciertas condiciones, ofrece una figura regular y bien proporcionada. Viene el griego anamorfosis, que significa renovación, nueva conformación, transformación. A su voz, la voz griega está compuesta de ana, que significa inversión, y morfe, que significa forma. Acá quiero aclarar que hay dos conceptos de esta definición que me van a parecer significativos para el desarrollo de mi comentario. Es la palabra transformación y la palabra forma. Luego les indico por qué. Listo. Entonces,
De la definición anterior, quiero retener dos términos que considero significativos para el desarrollo posterior, que son forma y transformación. Sin embargo, y antes de proseguir, es importante mencionar que Lacan vuelve sobre esto porque trae para su público una pequeña representación de la obra Los embajadores de Hans Holbein. Y aquí les presento la obra del autor. Entonces voy a disminuir un momento la imagen para que se pueda ver completo. Entonces, esta es la obra. De casualidad no tiene una cuenta paga Bancolombia, Netflix, ¿qué tal? Ya voy a ampliar ahorita para seguir el comentario. Lo que me parece interesante de la obra, primero, acá está la parte de la anamorfosis de la que precisamente va a hablar Lacan durante la clase, ¿cierto? Y hay algunos detalles de la obra que también voy a mencionar. Quizás uno que más que lo vaya a trabajar me pareció interesante por el sentido que tiene la obra para la época. Es esta figura de acá que alcanzan a ver acá en la parte superior. Si quieren, incluso la pueden de pronto buscar en sus celulares para que se haga más evidente. Incluso la voy a ampliar un momento. Y es el crucifijo que se asoma en la parte superior de la pintura, ¿cierto? Entonces, bueno, ya voy a retomar el comentario. Si quieren ahora, cuando hagamos ya la conversación, podemos volver a la obra si lo consideran necesario. Entonces, simplemente para aclarar, la obra de los embajadores es del año de 1533 y se encuentra en el Museo Nacional de Londres. Hay una cosa interesante que pasa en el clase anterior y es que Lacan incluso lo menciona como un lapsus, y es que Lacan se confunde del lugar en donde está realmente expuesta la obra, ¿cierto? Él no hace, simplemente lo menciona como un lapsus, pero lo deja ahí, ¿cierto? Pero bueno, la obra, haciendo uso de la anamorfosis, presenta la figura de dos hombres y sobre el piso una imagen distorsionada, la cual, al poner un espejo, se presenta ante nosotros como una calavera. Es decir, esta imagen que aparece acá, al poner un espejo o una imagen que reproduzca la imagen, lo que se forma es una calavera. Una cosa interesante que encontré buscando referencias de la obra es que esta anamorfosis, realmente la forma en que se dan cuenta de que esto es una calavera, aparece muchos años posterior. Una persona estaba mirando la obra y al parecer la refleja sobre una cuchara y sobre esa cuchara se refleja la calavera, ¿cierto? También me pareció una anécdota interesante sobre el efecto de la pintura. Dicha obra es un retrato realizado para el embajador francés en la Inglaterra de Enrique VIII, el hombre que aparece a la izquierda de la pintura, el cual aparece junto a otro diplomántico de la época, Georges de Selve, el hombre a la derecha de la pintura. En la obra aparecen reflejados varios detalles que nos permiten acercarnos a fenómenos sociales propios de la época. Símbolos políticos y morales, como el laúd con la cuerda rota o el crucifijo, que se asoma en la parte superior izquierda. Y asimismo, las referencias a las cuatro ciencias del quadrivium, que es la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. También para hacer ahí como un pequeño acotación, estas ciencias del quadrivium son las ciencias de la época que se consideraban las ciencias liberales, ¿cierto? Que eran las ciencias que se estudiaban en esa época como con mayor ahínco, ¿cierto? Que esto también obviamente luego irá cambiando con la aparición y la emergencia cada vez más fuerte del poder de la Iglesia en este momento histórico. Sin embargo, más allá de estos elementos, en la pintura parece imponerse la imagen distorsionada, la calavera, la cual, según algunos críticos de arte, parece demostrar eso que nos emparenta a todos, la muerte. Entonces, acá dejo otra acotación, otra pregunta para la discusión. ¿Acaso es en ella, en la muerte, que se presentifica eso éxtimo, que se hace siniestro, la aparición para el sujeto de lo real? Sobre esto último y los dos términos mencionados hace dos párrafos, volveré más adelante. Cuando digo estos dos términos es transformación y forma. Luego del anterior paréntesis, y retomando a Lacan, nos plantea, retomando a algunos autores, principalmente a Platón, la pregunta de si el arte es o no una imitación de los objetos. Es acá una cita de Lacan. No podemos dejar de sentir la aberración que se formula en la posición implacable del filósofo. Platón hace caer el arte en el grado último de las obras humanas, porque para él todo lo que existe
solo existe en su relación con la idea, que es real. Lo que existe es ya una imitación del más que un real, de un suprarreal. Si el arte imita, es una sombra de una sombra, una imitación de una imitación. ¿Ven ustedes entonces cuál es la vanidad de la obra de arte, de la obra del filósofo? Cierro la cita. En este sentido, esta imitación de una imitación parece ser lo que termina elevando el objeto a la dignidad de la cosa, ya que en ese intento de apresar el vacío en una forma que permita suturarlo y cerrarlo, el sujeto termina por toparse con eso irreductible, la cosa, el das Ding, lo real. Aunque, paradójicamente, esto mismo es lo que hace del arte y la sublimación formas privilegiadas de lidiar con la pulsión y la satisfacción. En este punto, Lacan vuelve sobre la obra de arte y trae la referencia de la forma en que Paul Cézanne pinta manzanas, las cuales, en su intento de aprender la esencia del objeto manzana, termina exaltando solo algunos elementos puntuales de dicho objeto, llenando al objeto de otra cosa, o en otros términos, invistiendo el objeto de una carga significante que lo termina alejando de la posibilidad de acceder completamente a lo real de él. En este sentido, acá dejo otra pregunta: ¿en qué se convierte el objeto? O sencillamente, al estar marcado por el lenguaje, siempre hay algo que se pierde y nos aleja de la posibilidad de acceder a la esencia de los objetos que pueblan el mundo. Y acá pongo la referencia a la pintura de la que habla Lacan. ¿Cierto? A mí la obra me pareció muy interesante, pero incluso la obra se llama Manzanas y Galletas, ¿cierto? Yo no sé ustedes, incluso ayer hablando con Juliana lo discutíamos un poco y es, ahí yo no veo galletas, ¿cierto? Incluso hay algunas manzanas que no parecen manzanas, a mí por ejemplo se me parecen algunas duraznos, entonces no sé, precisamente acá hay algo también que queda desde el espectador que observa la obra y que no sé si precisamente hay algo de esto de el arte que permite que incluso haya sublimación, no solamente en el que pinta, sino incluso en el que lo observa, ¿cierto? Pero lo dejo como para la discusión y algunas ideas que me quedaron al momento de leer el texto. Bueno, regreso al comentario. Entonces, esta obra es de 1880 y se encuentra en un museo de París. A diferencia de la obra anterior, no pienso detenerme en esta por cuestiones de tiempo. Sin embargo, quiero resaltar un punto que le permite a Lacan dirigirse al objetivo central de la clase, el amor cortés, el cual es pensar que, en definitiva, el fenómeno de la anamorfosis se extiende más allá del arte. Es decir, esa transformación del objeto y ese intento de darle una forma, van a ir notando que esta palabra forma aparecerá mucho de lo que en muchas partes de mi comentario, porque encuentro en esta palabra forma algo que me permite de alguna manera acercarme a lo que logro entender de lo que Lacan entiende por sublimación, pero lo acoto más adelante. Esta transformación del objeto y este intento de darle una forma que logre bordear el vacío parece situarse como la estructura fundamental de la sublimación. Sin embargo, y siguiendo el orden de la clase, Lacan da un rodeo antes de enfocarse en el amor cortés, el cual lo lleva al texto de Freud, Moisés y la religión monoteísta, centrándose en la referencia al significante del nombre del Padre como efecto de una sublimación sobre el deseo parricida y el deseo por la madre, siendo la espiritualidad la forma con que el sujeto ha investido al Padre de los actos. Entonces acá me aventuro una afirmación, elevando al objeto Padre a la dignidad de la cosa, causa del deseo, alejándolo de la repetición del asesinato y creando el mito que hace semblante de cierta forma de moralidad. Y acá me hago una pregunta. ¿El mito es entonces una forma de sublimación? Esta nueva organización significante, acá Lacan vuelve a entrar en discusión con la obra de Lévi-Strauss, dota al sujeto de un orden sobre el psiquismo, el cual busca temperar la angustia frente al encuentro con lo real. Lo anterior, y luego contrastado con otro texto de Freud, El malestar en la cultura, llevan a Lacan a justificar la presencia del superyo como una instancia psíquica que reúne este mito y, al parecer, encarna la necesidad del giro sublimatorio en la satisfacción pulsional. Acá quiero también hacer otra aclaración sobre el paso, y es que esta parte el regresar a las obras de Freud y el comentario que hará sobre la obra del psicoanalista Bernfeld
de todo lo que elaboro es quizás lo que menos me centro, porque considero que esto igual Lacan lo va a desarrollar, por ejemplo, en la clase siguiente, entonces decidí no detenerme mucho acá. Si de pronto alguien, o incluso Juliana, ahorita en el comentario, quieren decir algo al respecto, está bienvenido, porque quiero hacer la aclaración de que es quizás en lo que menos me centro. A esta altura, y siguiendo con una idea ya planteada en clases precedentes, Lacan insiste en la tergiversación de la sublimación en los trabajos teóricos de los postfreudianos. Para ello, retomo un texto del psicoanalista Siegfried Berfeld, el cual se titula Comentario sobre la sublimación, en el cual entra en disputa con la idea freudiana de que la sublimación está del lado de la libido de objeto, planteando, por el contrario, que el asunto estaría más cercano a la libido yoica, para lo cual trae ejemplos al interior de la poesía, como Robert Walton, quien, según Berfeld, encuentra su devenir como poeta en un asunto narcisista sin toda su infancia, y no en una necesidad de reconocimiento del otro. Sin embargo, Lacan, demostrando lo que él llama una resolución torpe del autor, va al amor cortés para redireccionar el asunto de la sublimación. Acá hago un paréntesis para hablar un poco del momento histórico en el que se encuentra este asunto del amor cortés. Para poner en contexto, aquí utilizo algunas referencias que el mismo Lacan da a lo largo de la clase. El amor cortés aparece entre el siglo XI al XVII, aparece en un momento histórico crítico para el sistema feudal, ya que cada vez se hacía más evidente el progresivo aumento del poder eclesiástico en el contexto social de la época, lo cual se veía reflejado, por ejemplo, en que los centros religiosos se estaban convirtiendo en los epicentros de las discusiones teóricas y académicas. Asimismo, el lugar de la mujer se veía relegado a ser la sierva de su esposo, haciendo el matrimonio la máxima expresión del compromiso y el amor. Frente a esto, y como principales precursores del amor cortés, aparecen los cátaros y el movimiento del caterismo, los cuales buscaban la reivindicación del objeto femenino más allá del sacro matrimonio, llevando al amor a un acuerdo mutuo. Para dicho fin, este movimiento inicia una apuesta literaria de escribirle literatura provenzal y poesía, y cantarle los trovadores y los romances corteses a la dama, lo cual ya indica la idealización y el lugar en el que es colocado la mujer en la época. Por otro lado, el caterismo, en su crítica al sistema feudal, buscó igualar la relación con el paterner sexual, en la medida en que todos somos desgraciados por estar condenados a permanecer atados a un cuerpo. Acá aparece un dualismo luego desarrollado a mayor profundidad por René Descartes, entre el alma, considerada para ellos como el bien, y el cuerpo, considerada para ellos como el mal, situándose acá un malestar que coincide con la idea de lo éxtimo de la cosa, y por tanto hace del amor cortés un rodeo sublimatorio a dicha situación. En este sentido, la búsqueda suprema era prescindir del propio cuerpo. Aquel que lo lograba era denominado el onomes, excluyendo el amor carnal y el matrimonio e imponiendo la castidad como máximo valor. Aunque, y Lacan lo relaciona con lo planteado por Freud en 3 ensayos de teoría sexual, acá aparece la figura de los placeres preliminares, ¿cierto? Es un poco lo que va a plantear Lacan, es que si bien hay un alejamiento del encuentro carnal, lo que se impone alrededor, de alguna manera también para lograr la satisfacción del cuerpo, son todos estos placeres preliminares, el beso, el ósculo, por ejemplo, que aparece muy presente en esta época. Bueno, a partir de esta breve conceptualización, Lacan, siguiendo los rastros dejados por algunos autores, la mayoría de la información sobre el tema se perdió por la censura de la Iglesia, define el amor cortés como una escolástica del amor desgraciado, ya que este termina convirtiéndose en una postura ética y estética que se ve reflejada, por ejemplo, en lo que se denominaron las cortes de amor, en las cuales se juzgaban lo que se consideraban los crímenes de amor. Acá participaban mujeres como, por ejemplo, Leonor de Aquitania, esposa de Luis VII, el joven. O por otro lado, textos que mostraban en forma de tratados las formas correctas para el acercamiento romántico a la dama. Uno de estos textos es el Tratado del Amor Cortés de André Chapelain. Este autor lo menciona Lacan en la clase, el cual contiene 13 reglas y 11 preceptos del amor,
Entre ellos quisiera destacar algunos. Fueron algunos que encontré y me parecieron interesantes, porque precisamente creo que denotan el análisis que va a hacer Lacan sobre este fenómeno del amor cortés. Entonces, menciono el 4, el 5, el 6 y el 7. Aparece: no divulgues los secretos de los amantes, no tomes varios confidentes para tu amor, mantente puro para tu amante, acá retomando este asunto del desprendimiento de lo carnal, y no intentes a sabiendas atraer a la amiga de otro, ¿cierto? Asuntos que si incluso uno observa, pareciera que persistieran hasta nuestros días, incluso en las formas en que todavía nos relacionamos entre los sexos, ¿cierto? Es incluso un asunto que también Lacan va a plantear, cómo algunos de estos asuntos del amor cortés terminan haciendo semblante y terminan apareciendo aún hoy en nuestra época como formas de relacionarnos entre los sexos. Frente a esto, y en consonancia con lo mencionado en los primeros párrafos sobre la imitación en el arte, la idealización del objeto femenino y la impostura de estos imperativos morales sobre el amor terminan por vaciar al objeto, reduciéndolo a un intento de acceso a los signos o dones del objeto amado. Sin embargo, es aquí donde Lacan encuentra la aparición de la cosa, lo éxtimo, lo real, ya que se presentifica en ese vacío que rodea al amor y que en el amor cortés aparece en la inexhaustibilidad y lo prohibido del cuerpo de la dama, la domnée. Lo anterior, el poeta lo lleva y lo plasma en su literatura provenzal, en la cual el objeto femenino idealizado se ve desprovisto de su sustancia real. Fíjate, me pregunto, de su otredad, lo cual, y de forma irónica, lleva a Lacan a la idea de una degradación del objeto femenino, al punto de que los poetas parecen hablarle a la misma mujer en sus obras. Entonces acá Lacan hace una pequeña mención de, por ejemplo, la Beatriz de Dante. Entonces, este asunto me pareció muy bonito y muy interesante, sobre todo por un asunto de un gusto por la literatura, principalmente por la Divina Comedia. Entonces, decido hacer un paréntesis para contar un poco qué es esto precisamente de la relación entre Dante y Beatriz, porque me permite como poner en un ejemplo lo que Lacan trae para este punto de la clase. Entonces, sí, acá quiero detenerme a hacer un paréntesis, ya que encuentro acá un bello ejemplo de lo que intenta elaborar Lacan en su clase. Beatriz, el gran amor del poeta, aparece en varias obras de Dante, destacándose principalmente en dos: la Divina Comedia y la Vida Nueva. En la Divina Comedia, Beatriz es la guía de Dante en el paraíso, y es la que al final de la obra lo dirige a la figura de Dios, que al parecer en esta obra de Dante, esta figura de Dios parece estar relacionada con el encuentro consigo mismo. De Beatriz, el mismo Dante dice: espero decir de ella lo que en mujer alguna se ha dicho, lo cual evidencia la exaltación del objeto femenino, objeto que, por cierto, es para Dante el objeto perdido por excelencia. Acá vale la pena hacer una aclaración, y es que Beatriz es el gran desamor del poeta. Algo interesante es que al parecer Dante conoce a Beatriz cuando Beatriz era solo una niña y se enamora de ella, y entonces aparece todo este asunto del desamor que lleva, al parecer, a Dante a ubicarla en su obra literaria. Dicha pérdida lleva a Dante a poner a Beatriz en el centro de su búsqueda a lo largo de su obra. Y es justo en ese punto donde se puede ubicar la presencia de la cosa, del Dandin, y de su producción literaria como la sublimación que intenta circunscribirla. Entonces, acá vuelvo sobre el asunto, darle forma. Vuelvo sobre este asunto, ya que por momentos encuentro en ese darle forma al vacío una posible definición que me haga comprensible lo que entiendo por sublimación. Digamos que a grandes rasgos creería que en esto defino, desde mi interpretación y mi lectura, lo que voy ubicando como la sublimación desde lo que Lacan presenta. Ya lo dejo para la discusión de ustedes qué piensan al respecto. Y acá tomo una cita del canto 10 de la Divina Comedia. Entonces leo la cita. Corazón de mortal jamás estuvo tan inclinada a devoción y darse gustosamente a Dios, reconocido como yo me sentía al oír aquello. Y tanto se volcó mi amor por él, que Beatriz fue eclipsada y olvidada. Antes que disgustarse se rió, y fulgiendo sus ojos sonrientes, dividieron mi mente concentrada. Acá se ve reflejado como en la sublimación, ese intento por aprender el vacío, por imitar el objeto, se ve confrontado por ese real inaccesible, que termina por convertir el objeto del arte en otra cosa. Esto se hace evidente, por ejemplo,
cuando Dante hace de Beatriz la figura de la sabiduría, al punto de hacerla desaparecer y en su lugar colocar al anciano que lo guía al final de su travesía. Según pude leer en algunas referencias que hacían como interpretaciones literarias de la obra de Dante, encuentran muy interesante que en este extravío de Beatriz y en el hecho de que Dante coloque a un anciano como aquel que lo guía al final de su obra, parece dar cuenta de este asunto de que Beatriz es para Dante la figura de la sabiduría, ¿cierto? Precisamente también en este asunto de hacerla la guía de su paso principalmente por el cielo, ¿sí? Por el paraíso, perdón. Este acercamiento a la construcción poética de Dante y retomando la elaboración de Lacan, me permite proseguir con otro punto interesante, el de la vacuola. En biología, la vacuola es un orgánulo celular unido a la membrana. En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. A veces una sola vacuola puede tomar la mayor parte del espacio interior de la célula vegetal. Fuera de su acepción biológica, Lacan menciona que, en efecto, ¿dónde es creada verdaderamente la vacuola para nosotros? En el centro de los sistemas significantes. En la medida en que esa demanda última de ser privado de algo real está ligada esencialmente a la simbolización primitiva que cabe enteramente en la significación del don del amor. En este sentido, Lacan hace de esta referencia una forma de situar la función del sistema significante, y al parecer hace de esto el precursor de lo que posteriormente trabajará como la batería significante. En relación al anterior, esa vacuola significante apunta a la pretensión de acceder al don de la donnée, de la dama, don que se presenta intolerable y cruel, lo cual vuelve sobre un punto central de la sublimación: lidiar con el malestar cultural. Acá dejo otra pregunta. ¿Esto siempre debe cumplirse en todo acto sublimatorio? Listo. Por ejemplo, en la época del amor cortés, lo enloquecedor del objeto femenino. Esto se ve reflejado en el siguiente ejemplo de la poesía provenzal. Entonces acá traigo un poema de un poeta de la época que incluso también Lacan, si no estoy mal, también menciona en la clase. Entonces leo el poema. El otro día, cerca de un seto, hallé a una humilde pastora, llena de gozo y de discreción. Era hija de villana, vestía capa y saya, pelliza y camisa terliz, zapatos y media de lana. Fui hacia ella por el llano. Moza, le dije, hechicera, me duele el frío que se os clava. Señor, así dijo la villana. Gracias a Dios y mi nodriza, poco me importa si el viento me desgreña, pues estoy contentita y sana. Moza, le dije, cosa piadosa me ha apartado del camino para haceros compañía. Una moza tal, villana, no debe sin similar pareja apacentar tantos animales en esta tierra solitaria. Señor, respondió, quien quiera que yo sea, sé distinguir sensatez y locura. No sé si ustedes acaban viendo y se van notando precisamente esto que les estaba mencionando antes, de esta exaltación del objeto femenino como inaccesible, un poco cruel, que en alguna medida rechaza entregarle el don al hombre que se acerca a cortejar. Vuestro aparejamiento, señor, así dijo la villana, que se quede donde debe, pues hay quienes creen tener dominios y solo tienen jactancia. Moza de gentil condición, caballero fue vuestro padre que os engendró en la madre, que fue una cortés campesina. Cuanto más os miro, más belleza sois, más bella sois, y por vuestro gozo me regocijo. Podré ser un poco humanitaria, es otra vez este asunto, ¿cierto? Como esta construcción todo el tiempo busca el don, pero que es un don que ni siquiera pareciera que fuera un asunto carnal, sino incluso un saludo, incluso simplemente un reconocimiento, un dar un lugar de alguna otra manera. Señor, tome mi linaje y mi familia, veo ir y venir a la podadera y al arado. Señor, dijo la villana, pero hay quien se hace caballero y debería labrar la tierra los 6 días de la semana. Moza, le dije, una gentilada os dotó cuando naciste con una esmerada belleza sobre cualquier otra villana. Acá, otra cosa que me parece interesante es un poco esta broma que hace Lacan, esta degradación de lo femenino, en donde parece que todos los poetas se dirigieran a la misma mujer, ¿cierto? Como que no, como si algo de la otredad, de esto que subjetiviza, se perdiera un poco en la construcción poética.
El doble de la bella seréis, si me vieras una vez, yo encima y vos debajo. Señor, me habéis alabado tanto que sería muy envidiada, ya que me habéis alzado al mérito. Señor, dijo la villana, tendráis como recompensa al iros. Pásmate, loco, pásmate. Y un plantón a mediodía. Moza, el corazón esquivo y arisco se doma con el uso. He aprendido, mientras que con una villana como vos se puede hacer una buena compañía, con amistad del corazón, si no engaña el uno al otro. Señor, el hombre acuciado por locura jura, ofrece y promete prendas. Así me rindéis homerajes, señor, dijo la villana. Pero por un peaje pobre no quiero mi doncellez cambiar por el nombre de puta. Moza, toda criatura vuelve a su naturaleza. Aparejar una pareja debemos vos y yo, villana. Ocultos lejos de los pastos, donde estáis más segura para hacer la dulce cosa. Señor, sí, pero como es justo, el loco busca locura, el cortés aventura cortés, y el villano la villana. Es necesario la sensatez allí donde no se conserva la mesura, según dicen los ancianos. Acá vuelve entonces el asunto que también Dante hace con Beatriz, de la mujer como la figura sabia, ¿cierto? Como la figura que sabe, incluso plantea casi que una moral, ¿cierto? En relación a este asunto del cortejo. Hermosa, con vuestra apariencia, no vi ninguna tan engañosa, ni de corazón tan traicionero. Señor, la lechuza os augura que uno se emboba con las apariencias y otro recibe el provecho. Marcabru, el poema se llama El otro día y es del siglo II. Vuelvo al texto. Como se viene mencionando, acá se hace evidente las características que el amor cortés puso sobre el objeto femenino. Y asimismo se puede rastrear como dicha ideología, denominada por Lacan como narcisista, logra trascender en el tiempo y hacerse semblante de la forma en que los sexos se relacionan. Incluso aún hoy podemos ver algunas referencias de esto en, por ejemplo, algunas formas obsesivas de amor en las relaciones del neurótico obsesivo con sus objetos de amor. Por lo tanto, lo que se hace evidente es que el trabajo sublimatorio, este efecto de anamorfosis sobre el objeto femenino, logra, durante el amor cortés, una función narcisista que hace límite y permite franquear algunas condiciones propias de la época feudal. Por ejemplo, y fuera de las ya mencionadas, la separación del objeto amado, el amor como secreto familiar y la función del intercambio en el matrimonio. Para finalizar, quisiera plantear una última reflexión que me suscita este trabajo y quiero dejar para la posterior discusión. Y es como la sublimación, en su intento de lidiar y estructurar imaginariamente algo de la relación con el Das Ding, termina por hacer sostén del deseo, generando productos culturales que dan forma y hacen semblante, lo cual es indispensable en términos culturales para que el sujeto logre hacer lazo y pueda movilizarse a pesar de la certeza, a veces siniestra, de ese real infranqueable. Sin embargo, acá me hago una pregunta, ¿cierto? ¿Esto se cumple en lo contemporáneo y sobre la base del discurso capitalista? Por lo menos mi respuesta rápida es un rotundo no, ya que, por el contrario, este discurso nos enfrenta a la obsolescencia del objeto y la producción en masa, lo cual acarrea la pérdida de la producción sublimatoria y con esto es el mercado el que oferta ya no objetos que causen el deseo, sino productos que, como la relación de la ciencia con el vacío, intentan eliminar la cosa. Entonces dejo una pregunta ya para el cierre. ¿Qué espacio posible para la sublimación en lo contemporáneo? Ese sería el texto que les quiero presentar. Muchas gracias por su escucha y bueno, quedo atento a la discusión y a las preguntas. Gracias. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por el desarrollo que traes, además por la ampliación de las referencias, el trabajo que te tomaste de ir pues tanto a las referencias poéticas como a las obras de arte, que además creo pues que era muy importante poderlas compartir, justamente pues porque permiten ubicar ciertos aspectos. Yo quisiera, pues, como quizá con un par de asuntos lanzar la discusión antes de darle la palabra, pues, como a los demás. Y bueno, yo me vengo haciendo una pregunta, no sé, tal vez ustedes ya se la han hecho en otras sesiones, yo no he podido estar, y es justamente, pues, esta pregunta por la sublimación. Estamos en un seminario sobre la ética del psicoanálisis, y entonces, ¿cuál es la razón de hablar de la sublimación justamente
en el marco y a la luz del problema de la ética del psicoanálisis, ¿cierto? Y en ese sentido, pues Lacan en esta clase trae unas referencias que fue pues las que tú desarrollaste, en unas referencias al arte, empezando por el arte primitivo, las pinturas rupestres, la caverna, el vacío, ¿cierto? La cuestión de la creación del espacio, la referencia a la anamorfosis, la referencia al amor cortés, a los cuadros de Cézanne, son esas referencias de las que se sirve Lacan, pues a mi modo de ver, como para situar la cosa de la cual se trata, me parece que en algún punto él lo nombra así, y que yo pues como que aislé cómo él va caracterizando esa cosa de la cual se trata, ¿cierto? Como eso inaprehensible, eso inalcanzable, lo que no tiene sustancia, un partener enloquecedor, que también evoca lo que va a trabajar Lacan respecto a la cuestión del prójimo, lo interdicto, ¿cierto? Cómo va ubicando ahí como unas cuestiones, pero estas referencias yo creo que le sirven a Lacan para pensar ese tratamiento de la cosa. El que hace el arte, tú lo dijiste incluso ahorita, señalando unas clases anteriores, el tratamiento que hace la religión, el tratamiento que hace el arte y el tratamiento que hace la ciencia. Sin embargo, pues digamos que yo me preguntaba entonces, siguiendo como esta pista de la ética, la sublimación y el análisis, ¿qué podemos extraer como de estas referencias para pensar lo propiamente analítico? ¿Cierto? Esa es como una pregunta que a mí me queda, como, porque tú dijiste ahora, bueno, el arte, creo que así está escrito en tu texto, el arte crea pero reprime la cosa. Eh, y bueno, entonces, ¿que en el análisis qué? ¿Cierto? Como eso pues como por un lado. Y bueno, yo quisiera seguirle como la pista a la cuestión de la sublimación, la ética y lo propiamente analítico. Eso sería como lo que yo quisiera poner ahí como para la discusión. Tal vez ahorita puedo hacer algún otro comentario. No sé quiénes quieren en este momento tomar la palabra, pueden levantar la mano. Yo intentaré estar atenta pues como al orden. No sé si tú de pronto, Juan Manuel, quieres comentar algo respecto a esto que yo acabo de plantear. Entonces, primero que tenga la palabra Ana y después puedo decir algo al respecto que creo que acabo de levantar la mano. Y ya te sigo. Listo. Hay dos personas con la mano levantada, Ana Arango y luego Beatriz Maya. Juan Manuel, muchas gracias. Muy, muy interesante tu trabajo. Me encantó. Quiero como pedirte que si te puedes detener un poquito en esto de que el arte consiste en crear una forma que mantiene visible el vacío. Esa parte me pareció esencial y me gustaría como poder comprenderla un poquito más. Como que entiendo es que la obra de arte no llena la falta, sino que le da figura, ¿cierto? Como que tiene que ver de alguna manera con el bordear la falta. A mí esto me pareció muy interesante. Yo honestamente me aventuré de alguna manera porque, claro, un poco como cuando yo hacía la lectura, yo decía, bueno, ¿por qué Lacan trae la anamorfosis precisamente para pensar este asunto de la sublimación y por qué se concentra tanto en ello, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno lee la definición de anamorfosis, uno se da cuenta que precisamente lo que plantea la anamorfosis es sobre un objeto que aparentemente no tiene forma, ¿cierto? Como es la imagen de la calavera en la obra de los embajadores, se pueda construir otra cosa, ¿cierto? Y esa otra cosa tenga una forma que permita llevar a otra cosa. Incluso en algunos análisis que revisaba de la obra, que se planteaban precisamente que esta calavera representaba un poco como la igualdad en la sociedad, ¿cierto? En que todos estábamos en igualdad de condiciones porque la muerte nos hacía iguales. Entonces, todo el tiempo, en estas referencias que hacía, pensaba como que todo acto sublimatorio, en la medida en que trata de hacer algo con el vacío, con ese malestar, incluso con el malestar de la época, al final, la sublimación de forma, pero es una forma que no llena, sino que hace todo lo contrario, presentificar aún más el vacío, ¿cierto?
lo hace más palpable incluso. Por ejemplo, me pensaba en la figura del observador de arte, ¿cierto? Entonces, cuando uno observa el arte, mira y dice, ¿qué se está plasmado ahí? ¿Cierto? Ahí hay una forma que da el autor, pero esa forma que bordea el vacío toca nuestro propio vacío, incluso hace que uno lo piense de otra manera, incluso lo interprete de otra manera. Entonces me parecía que ese tratamiento terminaba entonces que todo acto sublimatorio era eso, un ejercicio de bordear el vacío, no logra suturar ni tapar, ¿cierto? Siempre por el contrario trabaja con ella a partir de él. Entonces eso me hacía pensar en fenómenos tan curiosos como pensar en que tanto en la historia del arte, de la poesía y la literatura, los sujetos que se enfrentaban a la construcción artística terminaban siendo hombres de posturas muy melancólicas, que en su arte veían plasmado un poco también esta forma de lidiar con su propio vacío. ¿Sabes? Entonces, en la medida en que bordeaban, intentaban hacer en él, en vez de saturar y taparlo, pues lo hacían mucho más evidente incluso para ellos mismos, ¿cierto? En esta continuación melancólica luego de su producción artística, ¿cierto? Entonces, por ahí lo veía y por ahí lo reflexionaba a partir de lo que lee en la clase. Beatriz, Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. Mira, yo no sé si tú estuviste en la presentación anterior donde se habló del asunto de la no cosa, que tú presentas como haciendo parte del discurso de Lacan, pero la vez pasada veíamos que él critica esa noción de no cosa. Para él existe la cosa y Sí. los objetos, ¿no? Yo tendría una pregunta para ver si me podrías precisar un poquito qué es cómo es que tú relacionas la otredad y la sustancia, que me Sí. pareció desprenderlo de tu trabajo. El otro asunto es que cuando hay sublimación, no puede haber represión, porque la represión lleva desde el lado del síntoma, mientras que la sublimación Freud y Lacan son muy claros en eso. No es una forma de hacer con la pulsión sin represión. Por eso la sublimación es netamente definido por él acá como el bordeamiento, lo que Ana Lucía estaba mencionando, el bordeamiento de la cosa. Y lo que Juliana propone, que me parece muy importante, pues es esencialmente lo que nos mueve acá, como para la clínica, ¿para qué nos sirve este asunto de la sublimación? Lacan en esta lección relaciona el amor cortés con el narcisismo, la anamorfosis con el narcisismo. Y no es muy claro como por qué lo dice él, pues en la pintura es muy evidente que hay en esa imagen que se proyecta, se reconstruye el objeto tal como es en su origen, en la forma originaria. Pero en la poesía Cortés, uno se pregunta por qué la poesía Cortés sería una anamorfosis. Si no se trata de una imagen, ni son trazos, no son pinturas, pues. En el amor Cortés, tú nos trajiste varios ejemplos, se trata de un trabajo con el significante. Pero resulta que, tal como lo expusiste, la poesía Cortés también pinta o intenta más bien pintar la cosa por la vía de una mujer que Lacan describe muy, muy claramente con visos de irrealidad. Cuando yo digo que aparentemente intenta pues figurarla con la mujer, es porque el amor cortés más bien se trata de proyectar afuera algo que hay adentro. La cosa que Lacan dice aquí es el Nebenmensch, del que nos ha hablado pues todo el tiempo. Así entonces el amor cortés es una anamorfosis de la cosa interior. Entonces, si nos vamos para en la clínica nos toca, digamos de alguna manera, por la vía significante,
darle forma a esa cosa que es el núcleo del psiquismo humano. Es decir, proyectar hacia el frente. No es hacer la anamorfosis está ahí dada, pero se trata de proyectar eso que es la cosa y que aparece manifestada, pues, por ejemplo, vía el narcisismo, como dice Lacan. Entonces creo que por ahí es por donde va el asunto de la ética, que es lo que a él lo mueve. Y un último puntico es este asunto de las manzanas de Cézanne, porque Lacan ahí se pregunta si cuando Cézanne pinta manzanas, él se refiere porque resulta que Cézanne pintó muchos cuadros de manzanas, ninguno igual, está imitando a las manzanas y dice que de ninguna manera, que el artista hace como si imitara, pero nunca el artista imita, siempre está creando. Por eso es que él más adelante va a hablar es de la creación y de la relación de la sublimación con la creación. Bueno, quería hacer este comentario, pues esa preguntita que te dejo sobre la otredad y la sustancia que no lo entendí muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias también por los comentarios y las precisiones por estos dos primeros ejemplos que hizo. Pues, digamos que ese punto, por eso lo pongo como pregunta, porque no estoy muy seguro de si por ahí va el asunto, ¿cierto? Pero en esto que es referencia, como en esta poesía provenzal, en esta poesía del amor cortés, pareciera que todos los poetas se dirigen a la misma mujer, o sea, a una misma mujer, a un objeto femenino, que como tú bien dices, parece más bien un asunto interno proyectado en su obra poética. Me preguntaba si aún así se están difiriendo a mujeres. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Beatriz en Dante, ¿cierto? Es decir, Beatriz termina siendo un poco como la inspiración, si se quiere, para construir todo este relato. Entonces, yo me preguntaba si precisamente en este proceso que pasa, por ejemplo, en la poesía, que está dedicada a un objeto claro, como en este caso la mujer, esa mujer a la que se dedica en el momento que se pasa por el efecto de la escritura y de la poesía, se desubjetiviza, ¿cierto? Como que hay algo de ese objeto que es necesario que se pierda en la producción artística para precisamente hacer esa sublimación de eso que termina siendo interno realmente. Entonces, incluso me hago la pregunta, ¿qué tan necesaria será la otredad para este tipo de construcciones, ¿cierto? Es decir, es necesario el otro, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa en este fenómeno de las musas, de la inspiración, ¿es realmente necesario o termina todo siendo reducido a un asunto narcisista interno que se proyecta y que toma como excusa ese objeto externo, ¿cierto? Entonces era más por ahí la cosa, Beatriz, no sé si con eso aclaro por qué. Sí, es muy interesante esta aclaración, Juan Manuel, porque justamente lo que Lacan está tratando de poner, yo diría que como de manera muy objetiva, si esa palabra cabe, es lo que nos viene diciendo desde la primera lección y es aquello de la relación con la realidad, de aquello de la extimidad, que tú empleaste ese término, para mostrarnos que hay como una continuidad, digámoslo así. Entonces, cuando en la creación de la Dama del Amor Cortés, que él la define como un asunto narcisista, es porque a quien se dirigen todos esos versos es al prójimo, al Nebenmesh del que él habla, es decir, al propio sujeto. Uno ahí pensaría si todo lo que Dante le puso a Beatriz no era más que su propia No, sabiduría, ¿no? Pero bueno, así es el totalmente. amor también, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, frente a lo que tú dices de la ética, yo, al igual que Juliana, quedo con más dudas que respuestas, ¿cierto? Me parece que la clase, si bien está cargada de referencias, y las referencias de Beatriz me parecen muy interesantes, no sé si con la sola clase lo que viene trabajando hasta ahí sobre la sublimación se hace evidente esa reflexión sobre la ética, pues me quedo con la duda. Entonces, precisamente quisiera esperar que aparece más adelante en las otras clases, que me imagino que van a precisar mucho más, pero para mí no quedó claro. Cuando yo lo leí, yo decía, bueno, ¿qué trae esto, cierto? Sumamente interesante la reflexión que propone, pero me queda con el sinsabor. Cuando va a mostrar por qué se ancla. Carolina.
relación a lo que están diciendo sobre la ética y el arte, hay muchos elementos de los que han salido aquí que Lacan los va a trabajar en la próxima clase. Juan Manuel, por ejemplo, dejó abierto lo de Bernfeld, que Lacan la próxima clase se la dedica a Bernfeld. Bernfeld no tiene una diferenciación muy tajante entre sublimación y represión, entonces ese es uno de los puntos que se trabaja allí. Otro de los elementos que se trabaja es, o Lacan lo dice textualmente, no lo voy a desarrollar, pero para que veamos cómo va a tratar, que eso lo aborda más adelante, es que la estética es una ética. Y dice, la estética es una ética para el psicoanálisis porque no se trata de buscar con el psicoanálisis una historia del arte, sino de mirar cómo el arte se relaciona con la cosa como vacío y con la cosa en cuanto a está en relación con lo real. Eso Lacan vuelve a trabajar exactamente en la próxima clase la sublimación desde el punto de vista del amor cortés y desde el punto de vista del arte. Entonces ahí vamos a afinar también algunos puntos. Y tengo una pregunta para Juan Manuel. Y antes quería agradecerte, antes de hacerte la pregunta, agradecerte por esta exposición, Juan Manuel, que introduce muy bien el tema que se va a desarrollar en la próxima clase. La pregunta es esta. Tú hablas de la sublimación en relación a la forma y le das mucha importancia a la forma. Y yo encuentro en esta lección que Lacan habla de una función, o sea, de la función. Dice que a ver, los beneficios secundarios, bueno, dice que hay una posibilidad original de una función como la función poética que ocupa un lugar en lo social y cuando habla también de la mujer en el amor cortés, dice que cumple la función de la cosa. Entonces, yo le doy más relevancia a la función que a la forma. No sé si no había pensado en la forma con relación a la sublimación. Era eso. Gracias. Carolina, eso me hace pensar en algo, no sé qué tan descabellado sea, te escucho lo pensado, y es hasta qué punto, desde incluso desde la forma en que yo tomo la punto de la forma, algo de la forma sea esa función de la que habla precisamente eh, Lacan cuando está precisamente mencionando que muchas de estas construcciones, esta función sublimatoria, que de alguna manera es importante para la cultura, incluso para la construcción de una estética y una ética, es en esa estética y en esa ética que cobra forma. Cobra forma al punto que se hace semblante y que al hacerse semblante puede perdurar en el tiempo e incluso puede determinar ciertas formas de relacionamiento con el otro, ¿cierto? Como por ejemplo lo que yo menciono, de que algunos elementos que en el amor cortés inician y se hacen evidentes, perduran incluso hasta hoy en ciertas manifestaciones o ciertas formas de relacionarse con el otro. O sea, por ejemplo, en este asunto del obsesivo, que aún tiene la idea del objeto femenino como cruel, como, como dador del don. Entonces, lo pensaba también por ahí desde lo que tú dices, me parece interesante, hasta qué punto esa función es precisamente dar forma, ¿cierto? Que precisamente desde la pregunta de Ana es un dar forma que al final termina resaltando aún más el vacío, ¿cierto? Pero que aún así da algunas pistas estéticas y éticas para movilizarse con el otro, ¿cierto? Los otros. Por ahí lo puedo pensar, no sé qué piensas al respecto, pero me parece muy interesante, la verdad, no lo había leído desde allí, pero esa articulación podría incluso permitir esta relación entre lo que tú encuentras y lo que yo también puntualizo. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Guillermo y de hacer alusión a unos comentarios del chat, pues como seguir pensando la pista, pues como de esta pregunta, porque yo creo que hacia el final de la clase, ya en el apartado 4, Lacan avanza como por una perspectiva que creo que nos empieza a dar ciertas luces, que si bien coincido pues con ustedes que esta pregunta que yo me hago no se resuelve en esta clase,
es una pregunta que atraviesa el seminario. Creo que cuando él habla, que ahorita Beatriz traía la cuestión del narcisismo, y él articula la cuestión del narcisismo al espejo y a lo que hace función de límite. Y esa cuestión de el papel de límite, así lo nombra, eso que no se puede franquear, pero cómo justamente eso que es inaccesible, además está separado, pero dice que está separado de quien languidece buscando alcanzarlo por toda suerte de potencias maléficas. O sea, como esos puntos. Luego lo que él va también a hablar de la función ética del erotismo, creo que son algunos aspectos, es el mantenerse en la función de causa de deseo, son como esos aspectos que quizá nos permiten avanzar un poco como con la cuestión de la ética. Y él también utiliza por ahí una expresión, y es la transgresión. Me gustaría como pensar, pues plantear cómo entendemos eso de la transgresión y eso que tiene, cómo lo pensamos con la ética. Y finalmente, un aspecto así es sí, porque yo me pregunto si entonces la sublimación que Lacan propone en el arte es la sublimación de un análisis, o habría diferencias allí. Es como una última cuestión. Guillermo, y bueno, en el chat hay varios comentarios de alguien que a mí no me aparece el nombre, me sale como usuario de Zoom. No sé si este usuario de Zoom quiere tomar la palabra. Que ella pone en el... Ah, ok, es que yo no sé por qué. Bueno, no sé si de pronto quieres tomar la palabra y leer los comentarios, y yo creo que si no, pues ahí tenemos todos acceso al chat. Bueno, Guillermo. buenas noches, Juan Manuel, gracias por me pareció como muy puntual, digamos, todas las referencias. A veces en las lecciones y particularmente en esta es muy difícil, digamos, intentarle es como dar esta lógica, y me parece ser que tú lo pudiste integrar. Eso por una parte. La recitación que hiciste pareciera ser que Se te está escuchando ya, muy entrecortado. ya se escucha. Mejor. Pues, a ver, desactivo la cámara y a lo mejor así ya mejor. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Sí. Ok, entonces te comentaba que algo que me pareció como, o sea, me agradó a mí fue la recitación que hiciste de, de este autor del siglo XII. Eso me pareció importante, pero mi pregunta va relacionada a que si hay esta lógica entre eh, la anamorfosis de Holbein está ahí en con la muerte, esto que tú traes como éximo, o sea, como esto externo, pero al mismo tiempo íntimo, o sea, que lo íntimo está en el campo del otro, y qué lógica se juega, digamos, en la sublimación, ¿no? Ese es un poco lo que intenté rastrear en eso, ¿no? Si hay algo de eso que tú puedas mencionar. O sea, no es necesario, ¿no? Pero Como que te escuché entrecortado, yo no sé si de pronto Julián logró capturar bien la pregunta, porque en el momento en que la hizo, como que se cortó, no la pude como muy clara. Si de pronto incluso la puedes escribir en el chat, yo la leo, no hay problema. Eso es por En este momento, entonces, mientras que Guillermo la escribe, Jorge y Beatriz. Disculpen, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Adelante. Sí, ¿cómo estás? Mi nombre es Agdi. Qué pena, pues que estaba en el audio, escribí las preguntas, pero estaba en una videoconferencia que estaba. No, simplemente me surgieron esas dudas porque pues realmente la parte
me parece un poquito, digamos, descontextualizado hablar de lo vacuolar sin hablar de Eric Candel. Entonces, no sé, el expositor que, pues bueno, muchas gracias, nos trajo estos temas. ¿Qué piensas sobre este punto? Gracias. Pues si estoy honesto, a ti solo busqué la referencia que implicaba en biología, ¿cierto? Y el intento de articularlo de lo que Lacan postula, pero esto que tú mencionas de lo neurocientífico, el neuropsicoanálisis, si te soy honesto, lo desconozco. Supongo que es un trabajo reciente, entonces la verdad me quedo más con la referencia directa de Lacan. Si de pronto tú puedes hacer referencia a mayor profundidad sobre esto, creo que aportaría mucho, porque si te soy honesto, hasta ahí lo que puse en el texto, no te podría decir algo puntual de Pues lo es que que, comentas en el texto. gracias, muy amable. No, es que realmente él siente, él asienta las bases neurocientíficas de esto. Entonces él recontextualiza el paradigma. Recordemos que él es premio Nobel por su trabajo con crustáceos, y en los crustáceos descubrió cómo las neuronas se regeneran, y la neuroplasticidad la relaciona con la biología, digamos, como tal. Entonces me hace un poquito, cuando tú mencionas lo de vacuolar, no me queda totalmente claro, porque habría que retomar a Eric Kandel, ¿no? Y ya realmente Eric Kandel lo que postula es que el psicoanálisis como tal, si no se integra a las neurociencias, se va a extinguir. Entonces, esto es un poquito difícil, porque él habla de la existencia y la inexistencia del psicoanálisis. Entonces, no sé tú qué me puedes decir sobre esto. Igual, no sé, creo que la referencia que te da Lacan, más que tratarla de relacionar con lo científico, igual no sé, en la época de Lacan, hasta qué punto estaba desarrollado esto que traes, en ese punto ya estaba desarrollado, pero lo que trata de rastrear más bien es cómo lo intenta relacionar con lo que realmente es significante. ¿Sí? Claro, bueno, muchas gracias, muy amable. Jorge y Beatriz. Juan Manuel, se te está volviendo a escuchar un poquito difícil. Juan Manuel, Ok. muchas gracias por el trabajo. Lamento el audio que has tenido hoy. Para mí ha sido muy difícil escuchar a Juan Manuel y a Guillermo. No sé si será el equipo, el internet. Pero bueno, yo quería hacer un comentario a propósito de tu trabajo, y es en relación como el análisis como una anamorfosis. Es muy interesante porque Lacan va a volver sobre el cuadro en el seminario 11, y pensar Lacan piensa digamos, el trabajo analítico como pintar un cuadro, y un objeto que se aísla en el análisis, pero que solo es aislable de cierta perspectiva, como en la anamorfosis. Y en ese sentido, la lógica de la propuesta del pase de Lacan, es decir, cómo mirar en retrospectiva el análisis desde un lugar propio para tratar de dar cuenta de ese objeto que se pudo aislar. Era eso nomás. Gracias. Beatriz. Sí, Juliana, yo voy a irme por la vía de lo que sigues proponiendo. Me parece que es como la vía que más nos debe interesar. Mira, yo lo que cuando he trabajado esta lección, he pensado un punto que me parece importante, y es que aparece como una paradoja, que Lacan viene haciendo paradojas desde el principio además, y es que con el amor cortés hay una aparente contradicción. Por eso más bien la pinto como una paradoja, porque el placer que da el amor cortés es no obtener el objeto, lo que implicaría, pues digamos, un displacer. Pero lo que Lacan quiere mostrarnos es, con el amor cortés precisamente, es que no tener el objeto es mantenernos en el plano del deseo. ¿Ya? Es, aunque el objeto que causa inicialmente es la cosa,
No obtenerlo y solamente bordearlo es mantenernos en el plano del deseo. Carolina ahorita nos habló que en la siguiente lección Lacan va a volver sobre esto y tal vez nos da pistas más claras. Yo voy a traer una, puede que me esté adelantando, me disculpa que le toque esa exposición. Hay una pequeña cita que Lacan trae que yo la voy a leer y él dice: esa relación propiamente metonímica de un significante al otro, que nosotros llamamos el deseo, es justamente no el nuevo objeto ni el objeto de antes, es el cambio de objeto en sí mismo, por lo cual la satisfacción de que se trata entonces, en tanto en la definición de sublimación, la represión está eliminada, consiste en que es aquí donde hay implícito o explícito pasaje del no saber al saber, bajo la forma del reconocimiento de que el deseo no es otra cosa que la metonimia de este discurso de la demanda, que el deseo es ese cambio como tal. Por lo tanto, en este párrafo, que seguramente vamos a volver, lo que él nos está mostrando es que la importancia de la sublimación, con esta segunda definición que trae, ya no es solo elevar un objeto a la dignidad de cosa, sino estar en permanente movimiento metonímico de cambio de objeto. Eso implica que ahí hay sublimación, implica que hay deseo, lo cual nos muestra que a partir del punto clave que es el goce absoluto, que es la cosa, se desprende vía la sublimación el mantenimiento del deseo. Eso por ahora pues me parece que nos puede orientar un poco en el asunto ético de... Por eso le interesó la sublimación, por eso le interesó el arte, por eso le interesó el amor cortés. Porque los artistas, sean de pintores o sean los escritores, en este caso del amor cortés, nos enseñan a nosotros cómo es mantenerse en permanente creación, en permanente cambio, en permanente metonimia. Fíjense bien, él emplea esa palabra, permanente metonimia. Bueno, por ahí vamos abriendo el camino para responder esa pregunta que me parece tan importante, Juliana. Bueno. Bueno, yo creo que está la pregunta de Juan Manuel en el chat y si les parece, vamos cerrando por aquí. Juan. Bueno, Guillermo pregunta, en la anamorfosis de Holden, mostrando la calavera, como aquella que estaba a la vista de la transformación, ¿hay algo en relación con lo éxtimo? ¿Cómo se logra o propone la figura? Pues Guillermo, cuando yo leo la referencia, incluso me voy a lo que históricamente parece mostrar la obra de Holden, que es el texto éxtimo que se presenta, parece ser esta inconformidad, ¿cierto? Con lo total, ¿cierto? Con lo que estaba pasando en la sociedad feudal de la época. ¿No me escuchan? ¿Acá se escucha mejor? Sí, Lo que estaba diciendo era que lo que parece éxtimo en este asunto y en la obra de Holbein es esto que estaba pasando en la época, ¿cierto? O sea, ese desasosiego producto de la diferencia social, ¿cierto? Y que precisamente en esta figura de la morfosis lo que se pone es el intento de mostrar que hay una igualdad entre los sujetos, que es la muerte, ¿cierto? Y la muerte aparece allí como esto que iguala, ¿cierto? Entonces creo que ahí se vuelve claro, porque precisamente no lo pone en la obra puntualmente, sino que se tiene que hacer un movimiento para poder que esto emerja y aparezca y se haga evidente, ¿cierto? Si uno ve a simple vista, la obra muestra simplemente dos figuras de la aristocracia de la época, ¿cierto? Con ciertos símbolos que dan cuenta precisamente de estas características de la época, y es lo otro lo que cuando emerge demuestra entonces este asunto del malestar, que considero yo que está muy marcado en esto éxtimo que se intenta transformar precisamente con la producción artística y lo sublimatorio. Por ahí vería la cosa, Guillermo. bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias nuevamente a Gracias. ti.
ubicaste cosas que relanzan las preguntas que intentaremos seguir rastreando pues con las lecciones que vienen. Les recuerdo que la próxima sesión es el 20 de noviembre. Seguimos con la clase 12 del seminario. Nos vemos entonces. Bueno, aquí Beatriz pone un comentario, pero no se trata de la muerte física, se trata del descubrimiento del deseo del inconsciente que somos en un final. Del deseo del inconsciente que somos en un final. Del desecho. Escribí deseo. Sí, Sí. perdón, no, desecho. Sí. Es eso. Hasta mañana, hasta luego. Gracias, Juan Manuel. Estén bien. Hasta luego. Chao. Feliz noche, muchas gracias, Juliana. Chao.